Continuando con el ciclo de las clases de farmacología correspondientes al periodo 2020, vamos a continuar con coagulantes y anticoagulantes orales dados por el residente de tercer año de cirugía general, Saúl Moreno. Debemos iniciar con lo que es la agregación plaquetaria y la definición de hemostasia. La hemostasia se refiere a la interrupción de la pérdida de sangre en un vaso sanguíneo, un vaso lesionado, mejor dicho. Vemos el esquema de la agregación plaquetaria donde podemos ver representada la lesión de un endotelio. En primer lugar, debemos saber que las plaquetas se adhieren a las macromoléculas en las regiones subendoteliares de un vaso lesionado. Eso lo hace a través de sus receptores, que son glicoproteínas 6 y glicoproteína 1b, que se adhieren fuertemente al colágeno y al factor von Willebrand, produciendo una cascada de activación consecutiva para poder atraer a más plaquetas y formar lo que se denomina el trombo hemostático primario o el coágulo primario. ¿Esto cómo lo hace? Primero, debemos saber que la lesión de la pared de un vaso también expone factor tisular. Este factor tisular activa al sistema de coagulación, produce ensamblaje de factores de coagulación y generalmente da origen a una generación profusa de lo que es la trombina o el factor 2A. Este factor 2A, según el receptor específico, el receptor PAR1 y PAR4, que a través de la COX-1 y las glicoproteínas 2B y 3A, a través de mediadores secundarios o mensajeros secundarios, como lo es el tromboxano A2 y como lo es el ADP, van a producir la agregación o la retroalimentación para promover la generación adicional de trombina y la agregación y secreción plaquetaria. El ADP tiene un receptor específico que es el P2Y1 y el P2Y12, que son receptores purigénicos, específicamente para el ADP. Cuando estos receptores son estimulados por agonistas, activan la proteína de unión a fibrinógeno, utilizando también las glicoproteínas 2B y el COX-1. Sin embargo, también tenemos una retroalimentación para generar una inhibición, y eso se hace a través de la secreción de la prostaciclina I12 a través del endotelio o de las células endoteliales. Ahora, los antiagregantes plaquetarios van a trabajar en base al esquema que le acabamos de explicar, y cada quien tiene su acción específica sobre algunos de los procesos o pasos de agregación plaquetaria. El primero de ellos es el ácido acetil salicílico, también conocido como la aspirina. El efecto de la aspirina, el mecanismo de acción es bloquear el sitio de la COX-1 plaquetaria y la producción de su mensajero, que es el tromboxano A2. Esto se debe a que el principal producto de la COX-1, ya lo he mencionado, es el tromboxano A2, y es un inductor frágil de la agregación plaquetaria y un potente vasoconstrictor. El ácido acetilsalicílico es rápidamente absorbido por el estómago y el intestino delgado. Tiene un efecto que se inicia entre 33 a 60 minutos, una concentración máxima a los 20 minutos de la ingestión, un tiempo de vida medio entre 15 a 18 horas, con un metabolismo hepático y una excreción renal entre 2 a 3 horas. Debido a que el ácido acetilsalicílico presenta una acción permanente, pues esta acción permanente extiende su efecto de 7 a 10 días, teniendo un rango de dosis de entre 50 a 325. Entonces debemos tener en cuenta que como es una acción permanente, las dosis se suman o se pueden, dosis repetidas pueden producir un efecto acumulativo. Tenemos que tener en cuenta en un inicio los inhibidores reversibles de la COX-1 tipo AINES, los cuales pueden interferir en los regímenes de ácido acetilsalicílico a dosis baja. También pueden, la cimetidina y la ranitidina pueden potenciar su efecto.
La insulina y las sulfonilurias en combinación con ácido acetilsalicílico aumenta el efecto de los hipoglicemiantes. Esto es de suma importancia. El consumo de OH aumenta el riesgo de hemorragia digestiva y los diuréticos se ha demostrado una falla renal aguda leve secundario a estados de deshidratación más la aplicación de diuréticos en conjunto con el ácido acetilsalicílico. El otro fármaco es el dipiridamol. El dipiridamol aumenta la concentración de AMP cíclico como mecanismo de acción. Produce la inhibición de la fosfodiesterasa o el bloqueo del receptor A2. Esto estimula la biosíntesis y liberación de prostaciclinas, que es un vasoconstrictor medio, y aumenta la concentración del mediador del protector denominado 13-HODE, que es un reductor de la trombogénesis. El dipiridamol presenta una absorción entre 10 a 15 minutos, una concentración máxima de 1 hora, un tiempo de vida medio entre 2 a 3 horas, un metabolismo hepático, una excreción renal aproximadamente en 15 horas, y presenta un rango de dosis entre 500 y 300 miligramos día, que puede dividirse entre 3 dosis o 4 dosis diarias. Su uso, principalmente la prevención secundaria de accidentes cerebrovasculares cuando se combina con ácido acetilsalicílico. Y tenemos que tener en cuenta que lo que es el antihipertensivo y la adenosina pueden presentar efectos adversos, ya que puede aumentar el efecto hipotensor de los fármacos y reduciendo la presión arterial. En segundo lugar tenemos los antagonistas del receptor P2Y. El primero de ellos es el clopidogrel. El clopidogrel es un inhibidor irreversible del P2Y12. El clopidogrel es un profármaco que requiere activación metabólica en el hígado. Por tanto, tiene un comienzo de acción lento. La activación metabólica del clopidogrel puede verse afectada por el citocromo P2C19, produciendo una actividad reducida o ausente. El clopidogrel a menudo se usa en combinación con el ácido acetilsalicílico y esto genera una duplicación de su efecto antiagregante. La inhibición plaquetaria se observa 2 horas después de la ingestión del fármaco. Generalmente se inicia con una dosis carga y las plaquetas se ven afectadas durante el resto de su vida. Los rasgos generales del clopidogrel: absorción entre 10 a 15 minutos, concentración máxima a los 45 minutos, tiempo de vida medio entre 7 a 8 horas. Un efecto que se inicia se puede aplicar a los 3, extendiéndose a 7 días con la dosis como dosis inhibitoria máxima. El metabolismo es por medio de la activación en un 15% y desde el punto de vista hepático por el citocromo P450. Y la excreción es en un 50% a través de la orina y en un 46% de las heces. ¿Cuáles son las indicaciones más primordiales? Reducir la tasa de accidente cerebrovascular. Se aplica ampliamente en el infarto agudo miocardio. Se aplica para la reducción de la mortalidad en ACV y en infartos agudos de miocardio, ampliamente demostrado. Y en los tratamientos de los síndromes coronarios agudos o los eventos coronarios transitorios. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Primero, tiene un riesgo de hemorragia. El clopidogrel a menudo presenta o está asociado a hemorragias digestivas superiores. La púrpura trombocitopénica puede ocurrir, pero tiene un porcentaje bastante bajo. La más frecuente es la hemorragia digestiva. Los inhibidores de las glucoproteínas 2B y 3A y las heparinas pueden aumentar el sangrado en pacientes de alto riesgo o con altas características por el test de Caprini para sangrado. También los AINES como el naproxeno pueden producir o duplicar este tipo de efectos adversos. Y por último, los inhibidores de la bomba de protones.
Otro fármaco es el Prasugel. El Prasugel es un profármaco que requiere la activación metabólica principalmente en el hígado, y eso es debido a que la activación en Prasugrel es más es más eficiente, o se ha determinado que es más eficiente que el Prasugrel. Es irreversible y es un inhibidor potente del P2Y12, igual que el clopidogrel. Rápidamente absorbida por el estómago e intestino delgado, con una absorción de tipo intestinal, con una concentración máxima entre 15 a 30 minutos, con un tiempo de vida medio entre 7 a 15 horas, con un metabolismo de tipo de activación del 99% y un metabolismo hepático con el citocromo P450. Esto generalmente se inactiva por metilación o conjugación de la cisteína. Una excreción a través de la orina del 68% y de las heces del 27%. Y ya habíamos hablado del efecto que puede extenderse hasta 9 días. El rango de dosis es una dosis carga de 60 miligramos STAT y posteriormente dosis de mantenimiento de 10 miligramos día. ¿Cuáles son los efectos adversos asociados al Prasugrel? Primero, aumenta las tasas de hemorragia fatal en que el clopidogrel tiene mayor tasa, y también está denominado un porcentaje un poco más alto, aunque sigue siendo raro, de púrpura trombocitopénica trombótica. El otro efecto adverso es los eventos de ACV o ictus transitorios, y un alto riesgo de hemorragia intracraneal. Por lo tanto, en estos pacientes está contraindicado. El sangrado activo y en pacientes mayores de 75 años también se encuentra ampliamente contraindicado por situaciones de sangrado profuso. Sin embargo, hay situaciones en donde se colocan efecto riesgo-beneficio. La morfina y los opioides presentan, por disminución de la mortalidad intestinal, una interacción, debido a que esta disminución hace que las concentraciones de Prasugrel vayan aumentando y que la recirculación del fármaco se mantenga en sangre por más tiempo. El ketoconazol disminuye la concentración máxima del fármaco, y los AINES, la warfarina y el ácido acetilsalicílico pues aumentan el riesgo de sangrado a estos pacientes. Hay algo que tenemos que tomar en cuenta y es un tema a tratar, que es la conducta perioperatoria en cirugías electivas y la relación con estos antiagregantes. Primero debemos determinar el riesgo hemorrágico. Si el paciente tiene un riesgo hemorrágico bajo, un riesgo hemorrágico moderado o un riesgo hemorrágico alto. Eso lo definimos con el test de Caprini, en el cual vemos que le da la valoración de varios ítems y a cada variable le da un punto. Debemos hacer la suma de los puntos y en base a la suma de estos puntos podemos obtener un test en el cual 0 puntos nos da un riesgo bajo, de 1 a 2 puntos un riesgo moderado, de 3 a 4 puntos un riesgo alto, y mayor a 5 puntos un riesgo muy alto. Y esto nos va a dar la directriz del régimen de profilaxis y la aplicación de anticoagulantes y antiagregantes. Esto se ha denominado pues test de Caprini, es un test bastante útil, es uno de los más fidedignos y ampliamente utilizados. Existen otros test, sin embargo este es el que trae a colación a este seminario. También debemos determinar el riesgo trombótico en base al riesgo hemorrágico. Si tenemos un riesgo trombótico bajo con un riesgo hemorrágico bajo, debemos en el paciente de electivo mantener la aspirina y suspender clopidogrel 5 días previos a la cirugía. Si tenemos un riesgo hemorrágico moderado alto con un riesgo trombótico bajo, debemos suspender la aspirina de 5 a 7 días previos y suspender el clopidogrel 5 días previos. Presentando un riesgo trombótico moderado con un riesgo hemorrágico bajo o moderado, volvemos a lo mismo, mantener la aspirina y suspender clopidogrel 5 días previos a la cirugía. Igual sucede cuando tenemos un riesgo hemorrágico moderado a alto, más que todo con un alto riesgo, con un riesgo trombótico moderado, que debemos suspender la aspirina en 5 a 7 días previos y suspender 5 días previos. El riesgo trombótico alto, debemos diferir el caso.
generalmente cuando tenemos un riesgo trombótico alto, de ser posible. En el caso de no poder, debemos poner en la balanza riesgo-beneficio del paciente. Debemos asociarlo. Si tenemos un riesgo trombótico alto con un riesgo hemorrágico bajo, pues podemos mantener la aspirina y el clopidogrel. Sin embargo, esto pasa muy pocas veces. Cuando tenemos un riesgo hemorrágico moderado con un riesgo trombótico alto, el evento trombótico agudo, estén no medicados, podemos poner o aplicar la suspensión por lo menos al menos 6 semanas. Si tenemos un stent medicado, debemos hacerlo 6 meses antes. Mantener, debemos tener en cuenta que el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel, debemos mantenerlo en este tipo de valoraciones en el caso de un stent medicado. El riesgo hemorrágico alto con un riesgo trombótico alto, debemos mantener la aspirina y suspender con clopidogrel a menos 5 días previos al acto quirúrgico. Estos son datos de bastante relevancia. Debemos de tener en cuenta que, bueno, ahora aplicamos primero para ver en qué momento le suspendíamos para operar al paciente, y ahora debemos saber cuándo reiniciar el anticoagulante y el antiagregante, principalmente en el paciente con alto, bajo, moderado riesgo. Se sugiere reiniciar la aspirina desde 6 horas posteriores al procedimiento quirúrgico, y en el caso del clopidogrel durante las primeras 24 horas del postoperatorio. Cuando tenemos un alto riesgo trombótico, debemos aplicar 200 miligramos de aspirina o 300 miligramos de clopidogrel como carga inicial para prevenir eventos trombóticos o subagudos. Ahora, ya hablando de los antiagregantes, debemos comenzar a hablar para poder comenzar a hablar de los anticoagulantes parenterales y orales, debemos saber lo que es las cascadas de coagulación. Rápidamente, de una forma muy superficial, la vía intrínseca y vía extrínseca son las dos formas más esquemáticas de determinar la cascada de la coagulación. Primero, la vía intrínseca se inicia a través de lo que habíamos mencionado como un daño celular, con la exposición de superficies cargadas negativamente que interrelacionan los factores de contacto. ¿Y cuáles son esos factores de contacto? El factor 12 y el factor 11. El factor 12, este factor 12 activado, y posteriormente el factor 11. Estos también van a activar a lo que es la precalicreína y los quinones de alto peso molecular. Estos inician el proceso de activación secuencial y comienzan a dar la cascada o la vía común que se denomina. Muy bien, ahora tenemos la vía extrínseca. La vía extrínseca se inicia con la formación de algo que se llama el complejo tenaza extrínseco. El complejo tenaza extrínseco es la formación o la unión de lo que es el factor tisular con el factor de iones de calcio y los fosfolípidos, el cual activa al factor 10 y al factor 9. Esto nos va a determinar la vía común, que ya la hemos determinado, que es el factor 10, el factor 10 activado, que posteriormente va a activar el factor 5, y esto produce la activación de la protrombina a trombina y la activación o la línea de la cascada de la adherencia de plaquetas, pasando al fibrinógeno a fibrina. De forma muy superficial, esto lo hemos viendo mencionado de forma superficial lo que es la cascada de coagulación. Entramos en el tema de los anticoagulantes parenterales. El anticoagulante parenteral y más importante históricamente es la heparina. La heparina es un glicosaminglicano que se encuentra en los gránulos secretores de los mastocitos. Estos se extraen habitualmente de la mucosa intestinal porcina, que es rica o es abundante en mastocitos. Para determinar la potencia de la heparina, se compara la actividad del factor 10 residual en la muestra con la que es detectada en los controles que se obtienen o que contienen concentraciones conocidas en un patrón internacional de la heparina. Esto quiere decir que hay un estándar, y ese estándar se expresa en unidades sobre miligramos litro. Las heparinas de bajo peso molecular son sustancias heterogéneas
y son obtenidas a partir de la heparina clásica o heparina no fraccionada. La heparina denominada de alto peso molecular o la heparina clásica tiene un peso entre 12.000 a 15.000 daltones. Y la heparina de bajo peso molecular solamente tiene un peso de 3.000 daltones. La heparina de bajo peso molecular, la heparina como tal y el fondopregnados no tienen actividad anticoagulante intrínseca. Más bien, estos agentes se unen a la antitombina y aceleran la velocidad en la que inhiben diversas proteasas de coagulación. La antitombina, como esta inhibe los coágulos activados, particularmente la trombina y el factor 10A, la unión de pentasacáridos a la antitombina induce un cambio conformacional en la antitrombina, acelerando la tasa de inhibición del factor 10A, formando complejos covalentes entre la antitrombina y las proteasas blanco. Alrededor podemos observar en la imagen A una imagen de trombina, en las cuales tiene dos sitios de exposición y un sitio de activación de la enzima. Ahí es donde se junta o se une la antitrombina. El sitio de exposición 1 es la unión a la fibrina y el sitio de exposición 2 es generalmente donde la heparina llega o se coloca, se instala, mejor dicho. Estos tres elementos no tienen actividad anticoagulante intrínseca y, como dije, pues ya actúan de forma catalítica. Tienen la capacidad de disociarse del complejo y catalizar otras moléculas. Uno de los detalles bastante interesantes sobre la heparina o las heparinas. Tenemos la comparación entre heparinas y heparinas de bajo peso molecular. Ya habíamos hablado del peso molecular como tal. La interacción con plaquetas, generalmente las heparinas sí interfieren con las plaquetas y interaccionan con las mismas. Y también lo que es la heparina de bajo peso molecular tiene una baja interacción a las mismas. El catabolismo, un catabolismo mixto para la heparina, y el otro presenta un aclaramiento, un clearance renal. La vida media de la heparina es bastante impredecible, un promedio entre 1 a 2 horas. Sin embargo, por eso es más utilizada las heparinas de peso molecular, porque son bastante predecibles, duran entre 2 a 4 horas por vía subcutánea, con una actividad máxima de 4 horas. La biodisponibilidad subcutánea de la heparina es del 15 al 30%, sin embargo, podemos verla comparada con la de bajo peso molecular, ya que su vía de administración es subcutánea, entre el 87 al 96%. Necesita monitorización. La heparina siempre va a necesitar monitorización por su alto riesgo de sangrado, y al contrario de las heparinas de bajo peso molecular, las cuales realmente muy poco necesitan su control. La sencillez del monitoreo la llevan de la mano la heparina de bajo peso molecular, siendo más dificultoso. Tienen que tener medios específicos y forma para hacer un seguimiento. Sin embargo, es mucho más segura, ¿no? Ahora, las heparinas normales de alto peso molecular son de un seguimiento sencillo a través del TPT, es rápido y relativamente económico. La administración a través de infusión intravenosa continua, o también puede ser a través de infusión intermitente, cada 4 o 6 horas. De esto estamos hablando precisamente de la heparina. Tenemos una dosis fija vía endovenosa de 5.000 unidades internacionales en bolo o con una carga de 80 unidades kilo. Puede aplicarse a través de infusión entre 800 a 600 unidades internacionales hora, o a través del cálculo de 18 unidades internacionales kilo hora a través de infusión. La aplicación puede ser a través de vía subcutánea. La aplicación es alrededor de 12.000 unidades internacionales cada 8 horas, o un tope máximo de 35.000 unidades internacionales en 24 horas o distribuida en 24 horas. La vía celular subcutánea también puede aplicarse con 5.000 unidades como dosis carga para profilaxis. El control debe hacerse 2 o 3 veces su control a través del TPT para valores terapéuticos.
Primero se debe realizar cada 6 horas por 24 horas hasta encontrar un equilibrio o hasta encontrar una estabilidad de los tiempos o la prolongación de los mismos. Y luego, después de encontrar este equilibrio, debe hacerse cada 24 horas. En el caso de la heparina de bajo peso molecular y el fondoparinux, podemos observar que la inyección es subcutánea. Se aplica cada 8 o cada 12 horas dependiendo de lo que se necesite. La enoxaparina, el cálculo es sencillo, es a 1 miligramo kilo día vía subcutánea, o puede aplicarse una dosis estándar o cada 12 horas. La deltaparina, también, que por lo menos acá en Venezuela o nuestro medio no la observamos mucho, no la manejamos mucho, alrededor de 200 unidades kilo día o 100 unidades kilo cada 12 horas. El fondoparinox se aplica, la aplicación es 2.5 miligramos día vía subcutánea. La monitorización en este caso no se realiza de forma. El principal efecto adverso de estos anticoagulantes es en la hemorragia. El sangrado ocurre entre el 1 al 5% de los pacientes tratados con heparina, en especial aquellos que son aplicados heparina más un antiagregante, realmente presentan más riesgo de hemorragia. La incidencia de hemorragia es algo menor en los pacientes tratados con heparina de bajo peso molecular. Los pacientes que presenten una insuficiencia renal aguda o crónica sobre algún sustrato específico y aquellos que presenten un clearance menor a 30 mililitros minuto tienen un mayor riesgo de sangrar. La trombocitopenia inducida por heparina ocurre muy poco, es muy poco frecuente, es menor al 0.5% y aún así es mucho menor en las heparinas de bajo peso molecular. Y en el fondoparinado realmente muy poco descrito. Las amputaciones de los miembros dadas por las heparinas no fraccionadas en aquellos que presentan las complicaciones ya de entrada con sus quintenas en los miembros, con cambios en los flujos, tienen un 50% de probabilidad de que pueda ocurrir la amputación de un miembro y con el doble probabilidad de que sea en el sexo femenino. También se han descrito casos aislados de isquemias mesentéricas secundarias a la aplicación o dosis excesivas de heparina no fraccionadas. La bivalirudina y el argatroban, difíciles de pronunciar, la bivalirudina, polipéptido sintético inhibidor del sitio catalítico de la trombina. Ya habíamos hablado de los 3 sitios de la molécula de trombina, por lo tanto es mucho más fácil explicar esta diapositiva. La administración por vía intravenosa y tiene un tiempo de vida medio de 25 minutos aproximadamente. ¿Cuál es la dosis? La dosis se aplica en un bolo de 0.75 miligramos kilo o puede aplicarse en infusión 1.75 miligramos kilo hora. El argatroban es un compuesto sintético basado en la estructura de la L-arginina. Se une al sitio de la trombina de forma reversible y la administración por vía intravenosa tiene un tiempo de vida medio de entre 40 a 50 minutos. Se aplica generalmente en infusión de 1 o 2 miligramos kilogramos minuto y se metaboliza en el hígado excretándose a través de la bilis. Y también tiene la ventaja de que el argatroban puede utilizarse en pacientes renales. Hablamos de los agonistas de la vitamina K. Empezamos con la warfarina. La warfarina, para ello debemos determinar o saber que la vitamina K es un momento importante en este tipo de interacción farmacológica que se da a través de lo que es la reducción de la misma o la oxidación de la vitamina K para poder generar un efecto. Esta oxidación se realiza a través de la vitamina K reductasa, también denominada vitamina K o RC1, y la glutamil carboxilasa delta. ¿Qué sucede en esta parte? Que debemos entender. Debemos entender que los factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10 y las proteínas C y S son sintetizadas en el hígado
y son biológicamente inactivas, a menos que alguno de sus residuos aminoterminales estén carboxilados. Estos aminos terminales carboxilados generalmente se utilizan o forman un dominio que se une al calcio, y esta reacción de carboxilación requiere lo que es CO2, O2, es decir, CO2, oxígeno, y vitamina K reducida. Esta es catalizada por la delta-glutamil carboxilasa, y esta carboxilación está acoplada para la oxidación de la vitamina K a su correspondiente forma o denominada forma de topóxido. Podemos continuar. La warfarina inhibe esta vitamina K reductasa, produciendo una prolongación del tiempo, una ovulación. El tiempo de vida medio aproximado para los factores 6, 7, 9, 10 y 2 son aproximadamente 6, 24, 36 y 50 horas. El tiempo para la proteína C y la proteína S son entre 8 a 24 horas. El efecto antitrombótico ocurre hasta 4 a 5 días. Es prolongado. Y la biodisponibilidad de la warfarina es aproximadamente el 90% vía oral, intravenosa o rectal. Las tabletas, sabemos que las producciones de tabletas genéricas pues, pueden variar o pueden afectar la velocidad de dilución de este tipo de fármacos. Ya habíamos comentado que la warfarina S y la warfarina R es isómero, o es mejor dicho, son enantiómeros. Por lo tanto, en este caso tienen un efecto diferente, o mejor dicho, tienen un metabolismo diferente y una acción diferente. La warfarina S es de 3 a 5 veces más potente que la warfarina R y presenta un metabolismo hepático con el citocromo P129. Los metabolismos inactivos de la warfarina se excretan a través de orinas y heces. Este fármaco debe controlarse. Este fármaco se debe controlar rigurosamente y se usa un rango o el valor de INR para los valores estándares de anticoagulación entre 2 a 3. Inclusive podemos utilizar entre 3 a 3.5 para pacientes con válvulas protésicas o con intervenciones cardiovasculares mayores. La dosis en los adultos es de 2 a 5 miligramos día durante 2 a 4 días, seguida de 1 a 10 miligramos día según mediciones de INR. Esto debe variar. Debemos tener en cuenta que la warfarina o la respuesta de los pacientes a la warfarina va a también estar estrechamente y vinculada con la respuesta genética a la misma. Entonces hay pacientes que pueden no responder a dosis bajas o simplemente no responder a dosis medias, o pacientes que con dosis muy bajas pueden inclusive llegar a intoxicación. Las interacciones pueden ser causadas por drogas, alimentos, factores genéticos, y estos tienen la particularidad que alteran la absorción o metabolismo de la warfarina o la vitamina K, siendo una absorción reducida o una ingesta elevada o una eliminación hepática incrementada. Síntesis, función o eliminación de factores de la coagulación, integridad de cualquier superficie epitelial y también la hipoalbuminemia influye en la distribución de la warfarina. Tenemos interacciones farmacológicas. ¿Cuáles serían los efectos adversos? Hemorragia, puede ser la primera, malformaciones congénitas y aborto, necrosis de piel, síndrome del dedo morado. Aumentan aquellos alimentos o aquellos fármacos que aumentan el riesgo de sangrado. La amiodarona, los antifúngicos, la cimetidina, el clopidogrel, el clotrimazol, la isoniazida, el metronidazol. Son fármacos que debemos tener en cuenta porque estos aumentan el riesgo de sangrado porque aumentan el efecto de la. Tenemos también anticoagulantes orales directos. Los anticoagulantes orales directos están como el rivaroxaban, el apixaban y el dabigatran. Son los denominados nuevos anticoagulantes orales.
Los inhibidores directos de la trombina oral está el exilato de dabigatran, que es un profármaco sintético con un peso molecular de alrededor de 628 daltones. ¿Cuál es la función? Bloquea el sitio activo de la trombina libre y coagulada, siendo de forma un bloqueo de tipo competitivo y reversible. Indirectamente bloquea la conversión de fibrinógeno mediado por trombina a fibrina. Esto nos va a generar pues la coagulación. El exilato de dabigatran tiene una absorción gastrointestinal, los alimentos no afectan la disponibilidad de la misma, incrementan en 2 horas el pico de concentración del plasma. Tiempo de vida medio de 12 a 14 horas. Efecto alrededor de las 2 horas del inicio de acción. El metabolismo a través de la conjugación produciendo 4 acilglucurónidos. Es un metabolismo que no es hepático, por lo tanto no tiene efecto del primer paso. Excreción 80% renal sin cambios y 6% fecal. Tenemos que presenta un porcentaje de unión a proteínas plasmáticas del 35% y su monitorización no es necesaria, es decir que es un fármaco bastante seguro. Sin embargo, tenemos que estar pendiente que esto es un fármaco dosis dependiente y se basa, o hay que tener cuidado con el clearance de creatinina y las patologías renales como la insuficiencia renal aguda, prerrenal sobre todo. La dosis se basa entre 110 miligramos a 300 miligramos en 24 horas y se utiliza para el tratamiento del tromboembolismo venoso agudo, generalmente después de 5 días de haber iniciado una anticoagulación parenteral. La prevención secundaria de la trombosis embolia también es una indicación. También se utiliza para la prevención de accidentes cerebrovasculares en la fibrilación auricular y la tromboprofilaxis después de la artroplastía de cadera o rodilla. Es una de las opciones más utilizadas después del fondo parenal. El exilato de dabigatran presenta efectos adversos, entre ellos pues la hemorragia. Es el principal efecto. 150 miligramos cada 12 horas. El riesgo es similar a la warfarina. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de aplicación a estas dosis tan altas. El riesgo de hemorragia digestiva es mucho mayor que la warfarina. Esto ya está ampliamente estudiado y bueno, sabemos que en este caso el Pradaxa debe ser cuidadosamente aplicado en pacientes con antecedentes de hemorragias digestivas, varices esofágicas e inclusive con gastropatías crónicas. Está contraindicado en insuficiencia renal con un clearance menor a 15 mililitros minuto. El exilato o el denominado de forma farmacéutica Pradaxa tiene interacciones sobre todo en aquellas que induzcan o inhiban la glicoproteína P. Estos tienen el potencial de aumentar o disminuir las concentraciones plasmáticas del dabigatran, del Pradaxa. Verapamilo, dronedarona, quinidina, ketoconazol, claritromicina aumentan esa producción o esa concentración plasmática y la rifampicina suele disminuir en la misma. Entre los inhibidores directos del factor 10A tenemos el rivaroxaban, el apixaban y el endoxaban. El rivaroxaban inhibe el factor 10 libre asociado al coágulo, reduciendo la generación de trombina y suprime la agregación plaquetaria y la formación de fibrina. La absorción es gastrointestinal, principalmente en el estómago, con una biodisponibilidad del 80%. Mejora con la aplicación de alimentos, es decir, en el caso de Xarelto es mucho mejor si se aplica con las comidas. Tiempo de vida medio de 7 a 11 horas. Efecto 3 horas al inicio de acción. Metabolismo hepático por el citocromo P34A. La excreción es de tipo renal y es sin cambios. Y la unión a proteínas plasmáticas es sumamente alta, del 95%. Y la monitorización no es necesaria. Uno de los fármacos que su bandera de batalla es que son sumamente seguros y que no necesitan monitorización. El rivaroxaban
o también Xarelto para las casas comerciales, o también encontrado en Venezuela como Arudil, presenta una dosis de 20 miligramos orden diaria, vía oral. La exposición a rivaroxaban aumenta en pacientes con insuficiencia renal o disfunción hepática grave. Las depuraciones menores a 15 mililitros minuto está totalmente contraindicado. Las dosis terapéuticas se reducen de 20 miligramos a 15 miligramos para un clearance entre 15 y 50 mililitros minuto. ¿Cuáles serían las indicaciones en el tratamiento del tromboembolismo venoso agudo? En la prevención secundaria del tromboembolismo venoso, en la prevención de accidentes cerebrovasculares, en el caso de fibrilación auricular, tromboprofilaxis después de la artroplastia de cadera o rodilla y la prevención de una isquemia recurrente en pacientes con síndrome coronario agudo. Estas son algunas de las indicaciones. Sin embargo, en pacientes oncológicos no está demostrado su beneficio hasta el momento. Eso es algo importante de tomar en cuenta. En el caso de la Pixaban, el Apixaban o el Iquis como casa comercial, como factor a la venta del público, presenta una absorción gastrointestinal principalmente en el estómago con biodisponibilidad del 50%, un tiempo de vida media entre 7 a 11 horas, un efecto de inicio de acción a 3 horas, un metabolismo hepático por la citocromo P3A4 y un 27% de excreción a través del intestino y la bilis y el resto una excreción a través de la orina sin cambios. La unión a proteínas plasmáticas es del 87% y el apixaban no requiere monitorización. La dosis entre 5 a 10 miligramos BID, o también podemos observar dosis entre 2.5 miligramos BID en mayores de 80 años con pesos corporales menores a 60 kilos o creatinina sérica mayor a 1.5 miligramos sobre decilitro. El apixaban tiene indicaciones para el tratamiento de tromboembolismo venoso agudo, prevención secundaria de tromboembolismo venoso, prevención de ACV, secundaria de fibrilación auricular, tromboprofilaxis después de una artropatía de cadera o rodillas. Son las principales indicaciones. Con respecto a lo que es el endoxaban, la absorción es gastrointestinal igual, con una biodisponibilidad del 62%, que mejora en conjunto la aplicación de alimentos. Tiempo entre 10 a 14 horas, un efecto de 2 horas, un metabolismo de hidrólisis a través de la carboxiesterasa y también presenta un metabolismo hepático por el como P3-4 ya antes mencionado, menor a un 10%. Una excreción 50% renal sin cambios, 50% biliosa e intestinal, con una unión a proteínas plasmáticas al 55% y por supuesto sin monitorización. ¿Cuáles serían las complicaciones y las interacciones de estos tres? Antes de eso, pues obviamente hay que tomar en cuenta la dosis. La dosis está entre 60 miligramos vía oral orden diaria o dosis de 30 miligramos en pacientes con creatinina elevada, clearance entre 15 a 50 y un peso corporal menor a 60 kilos. El clearance menor a 15 mililitros minuto está contraindicado por riesgo de mayor sangrado y ACV isquémico. Ya habíamos comentado sobre la aplicación del endoxaban, es más o menos similares a las anteriores, las indicaciones. Ahora sí, los efectos adversos. El principal efecto adverso, por supuesto, es el sangrado. Las hemorragias intracraneanas son al menos el 50% más bajas que con warfarina. Sin embargo, se ha determinado que el rivaroxaban y el endoxaban son más propensos a generar hemorragias digestivas superiores que la warfarina. Tenemos que tener en cuenta aquellos fármacos que presentan modificaciones o presentan sustrato con el transportador de glicoproteína PGP. Por tanto, hay que tener en cuenta la quinidina, dronedadona, rifampicina, eritromicina, ketoconazol o ciclosporina van a aumentar la concentración de estos fármacos en sangre. Por último, y no menos importante, los coagulantes.
los cuales la vitamina K promueve la biosíntesis de los factores de coagulación, ya antes mencionado. Eh, el mecanismo de absorción intestinal es a través de compuesto por la actividad de la vitamina K y esta varía según su solubilidad. La presencia de sales biliares, la fitonadiona y las menaquinonas se absorben adecuadamente en el intestino y el colon. Después de su absorción a nivel intestinal, la fitonadiona eh, se, se transporta o se absorbe a través de los kilomicrones y estos kilomicrones son trasladados o se concentran en el hígado. Sabemos que muy poca de la vitamina K se acumula en otros tejidos, toda está acumulada prácticamente en el hígado. La falta de bilis interfiere con la absorción de la vitamina K y hay una reducción progresiva en los niveles de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Estos factores, como recordamos, serían la protombina o factor 2, el factor 7, el factor 9, el factor 10 y las proteínas anticoagulantes o proteínas C y S. Y no debemos olvidar que también existe un cofactor que es inhibidor del factor 10A que se denomina proteína Z. La vitamina K se usa terapéuticamente para corregir la tendencia al sangrado o a la hemorragia asociada a su deficiencia. Principalmente ocurre cuando tenemos el paso de, o la retención de la vitamina de la bilis a través de la vía biliar principal. Ahora, debemos tener en cuenta algo muy importante, es con respecto a la administración de la fitonadiona o la vitamina K. Esta puede administrarse por cualquier ruta. Sin embargo, la vía subcutánea debe evitarse en pacientes con coagulopatías por riesgo de sangrado. También puede administrarse mediante infusión intravenosa lenta. ¿Y por qué debe ser lenta? Porque si tenemos o la aplicamos de una forma rápida en bolo, puede ocurrir reacciones graves que se asemejan a la anafilaxia. Ahora, continuando, el sulfato de protamina es otro fármaco coagulante que tiene como mecanismo de acción la unión a la heparina formando un complejo que carece de actividad anticoagulante. La neutralización ocurre en menos de 5 minutos y se produce también con las heparinas de bajo peso molecular. La dosis es 1 miligramo cada 100 unidades internacionales de heparina. Es decir, que esta es el antídoto de la heparina. El uso es la hemorragia inducida por sobredosis de heparina y sus efectos secundarios son hipotensión, bradicardia y hipersensibilidad. También tenemos los análogos de la lisina, que son aquellos que compiten con los sitios de unión a la lisina en el plasminógeno y la plasmina, bloqueando así su interacción con la fibrina. Entre ellos está el ácido deltaminocaproico, que es de absorción rápida, de excreción renal sin cambio, una dosis que generalmente es de carga de entre 4 y 5 gramos en una hora y luego la aplicación de infusión continua entre 1 a 1.5 gramos hora. La dosis máxima es 30 gramos día y los efectos adversos generalmente son miopía y necrosis muscular. Estos fármacos inhiben la fibrinolisis y pueden revertir los estados en que está asociado o que se encuentran asociados a una fibrinolisis excesiva. También tenemos el ácido tranexámico ampliamente usado por los cirujanos o pacientes o aquellos que estén en el ámbito quirúrgico. Es de absorción gastrointestinal, presenta una biodisponibilidad entre 30 y 50%, un tiempo de vida media entre 4 a 8 horas, una excreción renal del 90% que generalmente se aplica sin metabolizar y presenta contraindicaciones. Primero, que el paciente haya tenido una historia de trombosis arterial o venosa, que haya tenido historial de coagulopatía de consumo y un deterioro renal severo. También los estados de convulsión pueden afectar o están contraindicados totalmente para este ácido tranexámico. Las indicaciones en la reanimación de traumatismos ampliamente utilizado y demostrado
y en pacientes con hemorragia masiva. Esto también nos da la indicación que puede ser útil para reducir el sangrado quirúrgico y se aplica en la hemofilia o en pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente con hemofilia. Y con esto culminamos el ciclo o el seminario, tratamos de darlo lo más rápido y resumido posible. Sin embargo, es un tema bastante extenso y complejo. Feliz